Hola de nuevo, bienvenidos a estos vídeos sobre demostraciones acerca de las derivadas. Vamos a hacer la derivada de una potencia y lo vamos a hacer directamente a partir de la propia definición. Es decir, si queremos hacer la derivada de esto, ya sabemos que esto tiene que ser el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? De esto. Es decir, donde tengamos x más delta de x, vamos a cogerlo y vamos a sustituirlo aquí dentro. Es decir, vamos a tener x más delta de x elevado a la n menos x elevado a la n. Es decir, esto es la función de x más delta de x. Y por supuesto lo dividimos por delta de x. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vale, esto como es algo que es una n indeterminada, lo que vamos a necesitar es lo siguiente, que es el binomio de Newton. ¿Qué viene a decir esto? Que si yo tengo a más b elevado a la n, esto va a ser igual a... Perdón. Uy. Esto va a ser igual al sumatorio en k, desde k igual a 0 hasta, pues lo que sea, un n mayúscula que puede ser infinito, de n sobre k, que esto es tema de factoriales y demás, que ya lo veremos, de a elevado a la n menos k por b elevado a la k. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a desarrollarlo un poquito. Esto va a querer decir que el primer término va a ser n sobre 0, ya veremos ahora lo que significa esto de aquí, de a elevado a la n menos k, que vale 0, o sea, a elevado a la n. Y como k vale 0 y cualquier número elevado a 0 es 1, lo dejamos como está. Más n sobre 1 de a elevado a la n menos 1 por b elevado a la 1. Más n sobre 2 de a elevado a la n menos 2 por b elevado al cuadrado. Más y así. Seguimos hasta donde nos apetezca, hasta donde nos marque la n. ¿Qué es lo que, bueno, evidentemente la k no puede ser mayor que n, así que aquí he cometido un pequeño error, que esto tiene que ser, como mucho, n minúscula. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar esto de aquí para desarrollar esta parte de aquí. Vale, como podéis ver, aquí hemos tomado que a es x y que b es delta de x. Así que vamos a fijarnos en una cosita. Lo primero que voy a hacer es sacar este delta de x, como hice en el vídeo anterior, y ponerlo delante para que todo me sea mucho más cómodo. Lo voy a dejar así y ya está. Y ahora vamos a abrir un corchete aquí y voy a poner esto de aquí. Y este término lo pongo en verde por una buena razón, y es que quiero que estéis atentos a lo que sucede con este término. Veréis. Ahora vamos a desarrollar un poco esto. Voy a dejar los factoriales, luego os explico lo que valen, pero de momento los vamos a dejar como están. Y vamos a ver. Ponemos el primero, que es n sobre 0 por x elevado a la n. Delta de k elevado a 0 es 0, así que lo dejamos. Más n sobre 1 de x elevado a n menos 1 por delta de x. Y me vais a permitir que estos delta de x los voy a dejar en blanco. Es decir, voy a ponerlos en este color. Más n sobre 2 de x elevado a n menos 2 por delta de x al cuadrado. Y así vamos a seguir con todos los términos, pero no voy a poner ninguno más porque nos resulta bastante absurdo, ya veréis por qué. Y al final voy a dejar este término menos x elevado a la n. Y ahora veréis. Sucede lo siguiente.
n sobre 0, voy a poneros aquí la formulita de que es un término n sobre k. Y esto se expresa de la siguiente manera, para que algunos recordéis lo que es de combinatoria. Esto es n factorial partido por k factorial por n menos k, todo ello factorial. ¿Qué es un factorial? Para los que no os acordéis, por ejemplo, 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y además tenemos la propiedad de que 0 factorial se toma como axioma es igual a 1. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tenga n sobre 0, lo que tengo es este n factorial partido por 0 factorial por n menos 0 factorial. Es decir, esto es 1, esto es n, por lo tanto es n factorial entre el mismo. Y esto es igual a 1. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer término aquí. Perdón, me he equivocado de color. Es decir, esto es igual a 1, pues tenemos x elevado a n. Más, ¿cuánto va a valer este? Pues lo hacemos también. Aquí en un momento ponemos n sobre 1. Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Sin más. Para no andar liándonos ahora con esto, si queréis lo hacéis ahora, pero bueno, ya veréis. X elevado a n menos 1 por delta de x. Más n sobre 2. Ya veréis como no hace falta hacerlos todos. N menos 2 por delta de x al cuadrado. Y ahora, bueno, primero ponemos el resto de la suma, lo que sea. Y ahora viene este término que había puesto aquí en verde para que no se nos olvidara. Y si nos fijamos, este término es el mismo que este y por lo tanto puedo eliminar ambos términos porque tienen el signo contrario. Y lo que voy a tener es lo siguiente: el límite cuando delta de x tiende a 0. Y ahora voy a introducir esto dentro del paréntesis. Por lo tanto, me va a quedar n sobre 1 por x elevado a n menos 1. Y ojo, este como lo he metido dentro, me queda delta de x entre delta de x, se me queda como está. Más n sobre 2 x elevado a n menos 2 por, y ahora ojo, delta de x al cuadrado entre delta de x. Este lo puedo quitar con este y me queda delta de x. Más el resto de términos que, si os fijáis, van a ser, voy a poner el siguiente, que va a ser n sobre 3 por x elevado a n menos 3 por delta de x, que estaba al cubo, tenía que estar al cubo, pero como lo hemos dividido por delta de x, me va a quedar al cuadrado. Y así me van a quedar el resto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando hagamos el límite, cuando delta de x tiende a 0, este se va a hacer muy pequeño y como es un producto, este se nos va a eliminar, este se nos va a eliminar y todos los demás se nos van a eliminar y por lo tanto nos va a quedar que esto es n sobre 1 de n menos, perdón, cachilamar, de x elevado a n menos 1. ¿Cuánto es n sobre 1? Pues habíamos empezado a hacerlo aquí. Fijaros que esto es n factorial partido por 1 factorial, que es 1, por n menos 1 factorial. ¿Cuánto vale n factorial? Pues es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, o sea, n por n menos 1 factorial. Y por lo tanto, n menos 1 factorial, este con este se me va y me queda que esto es igual a n. Por lo tanto, tengo que la derivada con respecto de x elevado a la n va a ser igual a n por
x elevado a n menos 1. Y uno puede decir, vale, pero a mí lo que me puede interesar realmente no es tanto esto como hacer la derivada con respecto de x de una función que esté elevado a la n. Sí, pero como ya os he enseñado la regla de la cadena, esto lo podéis resolver con la regla de la cadena. Es decir, esto lo único que os va a dar es que esto es la derivada de f elevado a la n con respecto de f por la derivada de f con respecto de x. Y ya está. Y así nos va a pasar con absolutamente todas las que vamos a hacer a partir de ahora. Por eso solo voy a hacer las elementales. Es decir, no voy a hacer la derivada en el próximo capítulo de seno de f de x. ¿Por qué? Porque me basta con hacer la derivada del seno de x. Porque puedo utilizar la regla de la cadena para deducir todas las demás. Y así nos ahorramos un trabajazo inmenso. Porque esto es realmente complejo. Así que bueno, no olvidéis suscribiros y hasta la próxima.